Buen día, buenos días. Vamos a comenzar el segundo día de estas jornadas de enfermedades emergentes y vamos a empezar con la primera mesa del día, que trata sobre el diagnóstico de laboratorio en el COVID-19 y, bueno, y más que lo que es el diagnóstico en sí mismo de laboratorio, porque vamos a ver tres ponencias, yo creo que muy interesantes y que generan además muchísimas preguntas, muchísimas dudas a nosotros mismos, no digamos nada a la ciudadanía, etcétera. Y para ello contamos con tres excelentes ponentes. Simplemente unas recomendaciones iniciales. Vamos a solicitar de todos los ponentes, que sabemos que tienen solvencia suficiente, pero que sean lo más estrictos con el tiempo, por favor, para que luego al final pueda haber un poquito de tiempo para hacer preguntas, comentarios, sugerencias, etcétera. ¿De acuerdo? Es decir, que 20, 22 minutos más o menos de las presentaciones, por favor. Y después de cada ponente se hará un periodo de preguntas, ¿de acuerdo? Y otra recomendación es para todas las personas, tanto de la sala aquí como de los que nos están viendo a través de internet, por la web, pues puedan hacer preguntas y lo hagan en el apartado de preguntas, no en el chat que estará inhabilitado para todos los cibernautas, pero sí en el apartado de preguntas, ¿de acuerdo? Y respuestas. Y ahí, por favor, animamos a que todo el mundo haga todas las preguntas, todas las dudas. Hoy es un día excelente para hacer preguntas de todas aquellas dudas que tenemos respecto a todo lo que es el diagnóstico y todo lo que conlleva, mutantes, etcétera, en el COVID-19. Sin más preámbulos, pasamos a la primera ponencia, que trata sobre actualización de los test diagnósticos, de las pruebas diagnósticas, y, cómo no, tenemos el ideal, y es el profesor Tomás Pumarola, por todos bien conocido, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, actualmente jefe de servicio del Servicio de Microbiología del Hospital de la Vall d'Hebron en Barcelona. Y sin más, Tomás, adelante, cuando quieras. Muchas gracias, Fernando. Supongo que me oís. Paso a compartir pantalla. Bien, supongo que la estáis viendo y me estáis oyendo. Bueno, empecemos con la historia natural. De hecho, yo creo que este fue el principal reto que tuvimos al inicio, ¿no? En que sabíamos cómo hacer la PCR, sabíamos cómo hacer otras técnicas de diagnóstico, pero no sabíamos qué significaba el resultado, hasta que no empezamos a entender esta historia natural de la infección y que, en definitiva, lo más importante a destacar, probablemente porque no difiere mucho de otras historias naturales, es la gran variabilidad que hay interpersonal. Probablemente los aspectos más interesantes a destacar sean, en primer lugar, que cuando se inician los síntomas, la carga viral en muestra respiratoria está ya en descenso. De hecho, el pico se alcanza justo antes del inicio de los síntomas, pero además existe una gran variabilidad interpersonal, ¿no? Hay gente que puede realizar bajadas muy importantes de la carga vírica o del RNA, si queréis, en muestra respiratoria, de tal forma que a los 2-3 días de iniciar el cuadro clínico ya se negativicen, ¿no? Y esto ha sido una de las preocupaciones que tuvimos especialmente al principio. Luego también hay una gran variabilidad en los cuadros que son asintomáticos o los cuadros que son preosintomáticos, ¿no? Por lo tanto, también las diferencias en la carga viral de muestra respiratoria es importante, y esto hay que tenerlo en cuenta porque también la duración es inferior, y esto llevaba, pues, a muchos posibles falsos negativos o erróneamente interpretados al inicio de la pandemia. Con respecto a la serología, bueno, es muy convencional, a los 7-10 días, con IgGs e IgMs. Probablemente lo más importante aquí a destacar es de que nos encontramos de todo. Serologías, apariciones, pues como decía, convencionales de primero Ms y luego Gs, pero también hemos visto mucha aparición primero de Gs y luego de Ms, o de forma sincrónica, y que en un inicio, la verdad es de que yo creo que nos aportó una ventaja importante en el diagnóstico de la infección, especialmente en puerta de urgencias, para agilizar mucho el tránsito de estos pacientes a través de la puerta de las urgencias,
nos fue muy útil porque cuando la serología era positiva, que no siempre lo era, evidentemente, porque el paciente llegaba más precozmente, pero cuando lo era, de una forma muy rápida y sencilla, permitía gestionar ese paciente. Hoy en día sabéis perfectamente que la serología no tiene ningún valor diagnóstico y no se utiliza ya en diagnóstico. Además, la serología también hay grandes diferencias interpersonales, pero especialmente entre los casos graves y los casos más leves. De hecho, los casos leves hemos visto muchos procesos paucisintomáticos o asintomáticos que cursan con la PCR positiva pero con serologías negativas, o que incluso esta serología serorevierte en poco tiempo. Por lo tanto, se seronegativiza. Por lo tanto, en definitiva, el diagnóstico de la COVID-19 no deja de ser un diagnóstico convencional en virología, ¿no? Con detección, podemos hacer detección del virus en muestra respiratoria, y lo podemos hacer detectando el ácido nucleico del virus o las proteínas del virus, y luego a través de la serología, ¿no? Pero a pesar de esta aparente sencillez, ¿no? Continuamos manteniendo muchísimas dudas que yo no voy a resolver en esta charla, por descontado, y que todavía tenemos que responder, como cuándo hay que hacer el diagnóstico, a quién debemos hacerlo, con qué y cada cuánto, ¿no? Yo creo que estas son preguntas que todavía no están bien contestadas. Y luego lo que hemos tenido en el diagnóstico, y es a lo que me voy a dedicar el resto de la charla, lo que hemos tenido son muchas incertidumbres y controversias, ¿no? Probablemente la primera ha sido el tipo de muestra, y luego hemos tenido problemas con las técnicas de amplificación de ácidos nucleicos, en el tema del falso negativo y del valor clínico de la prueba, de la cuantificación de los CTs, en las pruebas de antígeno, el falso negativo y el tirado poblacional, y en la serología si es un indicador o no de protección. Y luego hemos tenido muchísimos problemas en la evaluación del gran número, no de diferentes tecnologías, pero sí de diferentes de reactivos de diferentes casas comerciales que hemos tenido que ir evaluando. Muchos de ellos no funcionaban bien. Bueno, yo solo os voy a hablar de aquello que está en negritas. Y yendo rápido, porque para dejar tiempo a la discusión, con respecto al tipo de muestra, me voy a remitir solo a este metaanálisis de la Universidad de Hong Kong, que se ha publicado recientemente y que, ahora en abril de este año, que recoge prácticamente, ellos profundizan en prácticamente 6.000 estudios, pero solo escogen 23 estudios que son realmente bien hechos, que representan alrededor de 18.000 muestras respiratorias y 8.000 participantes. Y utilizan evidentemente el frotis nasofaríngeo, no lo olvidemos, continúa siendo el gold estándar. Por lo tanto, lo que hacen es referirlo todo sobre el nasofaríngeo, y ellos lo que demuestran en el metaanálisis es que el frotis nasal más el frotis faríngeo en un mismo tubo de medio de transporte de virus, que es lo que hacemos habitualmente en la gripe, es lo que aporta una mayor sensibilidad respecto al frotis nasofaríngeo del 97%, seguido del frotis nasal en un 86%, la saliva en un 85% y el frotis faríngeo exclusivamente en un 68%. Sabéis que ha habido mucha polémica con la saliva. La saliva yo creo que continúa siendo una buena opción, a lo mejor en niños, donde hacer frotis nasofaríngeo probablemente pueda ser muy agresivo, pero particularmente yo soy un gran detractor de la saliva, lo podemos discutir luego. En nuestras manos la verdad es que no funciona mal y es una muestra que parece muy sencilla, pero al final yo creo que es mucho más compleja que un frotis nasofaríngeo o que un frotis nasal más un frotis faríngeo. El otro gran aspecto son los falsos negativos en las técnicas de amplificación de ácidos nucleicos, o si lo queréis de otra forma, la sensibilidad, ¿no? Que planteó muchas dudas, ¿no? Aquí el tipo de muestra ya he hablado de él, pero luego también lo que he hablado es de que, por regla general, los pacientes, aquí hay mucha variabilidad, cuando empiezan el cuadro sintomático, el cuadro clínico, ya están disminuyendo su carga viral en muestra respiratoria, por lo tanto, y aquí hay mucha variabilidad, como podéis ver. Eso es un trabajo también publicado recientemente del Public Health England, y este es un trabajo de los compañeros de La Paz, de Madrid, en donde cuando se amplifica conjuntamente con el ARN de SARS-CoV-2 con un gen constitutivo, vemos que para una misma cuantificación, para una misma CT, del RNA de SARS-CoV-2,
hay una gran diferencia en la cuantificación del gen constitutivo. ¿Esto qué significa? En realidad lo que significa es que el gen constitutivo es que son genes propios humanos y que se hallan presentes en todas las células que hay en la muestra. La calidad de la muestra en virología se mide por la celularidad de esta muestra. Y evidentemente, si cogemos 1 mililitro de sangre, es 1 mililitro de sangre aquí en la China popular. Si cogemos un frotis nasofaríngeo, tiene una gran variabilidad, dependerá de quién lo coge, de si quiere ser más agresivo o menos agresivo, si lo introduce más o menos. Es decir, hay muchísima variabilidad, por lo tanto, y esto influye o ha influido de una forma extraordinaria a lo largo del diagnóstico en la pandemia. Luego, la propia sensibilidad de las técnicas de diagnóstico. Puede haber variabilidad, a pesar de que las técnicas de PCR suelen ser bastante homogéneas, pero ojo, porque podemos encontrarnos con sensibilidades del 80%. Y luego las edades de los pacientes también, a menor edad, menor carga viral, menor tiempo de presencia del RNA en muestra respiratoria. Y ahora estamos viendo el tema de las variantes, ya hemos visto cómo la variante alfa puede dar negativo en alguna de las dianas que utilizamos en las técnicas de PCR. Bien, otro aspecto fue el valor clínico de las técnicas de amplificación de ácidos nucleicos, donde hay una diferencia. Es decir, el gran problema de la PCR es que se puede mantener positiva durante mucho tiempo. Aquí también hay diferencias entre los casos leves y los casos severos, pero podemos tener PCRs a 30 y 40 días, lo cual complicó muchísimo, si recordáis, exactamente el interpretar este resultado y de una forma muy especial de cara al retorno de la gente a su lugar de trabajo, ¿no? Y ya los alemanes, en un estudio inicial, el grupo de Christian Drosten, con prácticamente solo 15 pacientes, ya nos dijo, y esto lo acaban de publicar de nuevo, Public Health England, también recientemente, que a partir del día 10 prácticamente no se aísla nada el cultivo celular. Lo que pasa es que, bueno, asumir que el cultivo celular y viabilidad es lo mismo, bueno, no es exactamente lo mismo, ¿no? Sobre todo en el sentido que podemos tener cultivo celular negativo con viabilidad. Pero bueno, no vamos a entrar ahora en este tipo de disquisiciones muy virológicas, pero sí que podríamos decir que a partir del día 10 prácticamente no se aísla nada en cultivo celular, lo cual es bastante significativo. De hecho, el mismo grupo de Christian Drosten, que hizo su primera publicación con 15 pacientes, la acaba de hacer ahora en Science con 25.000 pacientes y llega a las mismas conclusiones, ¿no? de que a partir de prácticamente CTs a partir del día 10 prácticamente no se aísla nada en cultivo celular. Pero ojo, porque este es un trabajo muy interesante del grupo del 12 de octubre de Madrid, de Lola Folgueira, que ellos lo que demuestran es que el cultivo celular se mantiene positivo en aquellos pacientes graves. Y eso es muy importante, especialmente cuando planteamos, por ejemplo, tratamientos antivirales, donde sabemos perfectamente que son muy útiles en los primeros días y luego dejan de ser eficaces. Pero el paciente grave que mantiene replicación activa demostrable por aislamiento cultivo celular podrían continuar siendo útiles. Incluso fijaros que aíslan virus incluso con CTs muy altos de superiores a 30. Y luego, en este trabajo también del CDC en residencias, vemos cómo en las fases presintomáticas, lo que yo comentaba antes, prácticamente en la mayoría de pacientes el virus es cultivable, es aislable, por tanto es gente con una alta capacidad de transmisión. Bien, otra controversia que surgió es, bueno, se nos pedía a microbiología el valor del ACT, la cuantificación del ácido nucleico. Nosotros nos negamos en rotundo porque hay un problema, ya lo he comentado, un problema de calidad de la muestra, pero es que además hay una gran variabilidad en la ACT, como podemos ver también en este estudio de los compañeros de La Paz en Madrid, y al final se hizo un documento conjunto entre la Sociedad Catalana y la Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica de posicionamiento, ¿no? En donde, no voy ahora a leerlo, se puede encontrar en la web, en donde básicamente lo que veníamos a decir es que hay una gran variabilidad y que no, el valor de CT podemos darlo en algún caso en concreto, pero no de una forma sistemática, y luego lo podríamos comentar. Y de hecho, la Asociación Americana de Microbiología, bueno, la hepatología, pero su comité de microbiología hace la misma recomendación basándose también en esta gran variabilidad que se observa en las técnicas de CT, que no son comparables entre laboratorios.
Bien, otra controversia fue el tema del antígeno y la sensibilidad del antígeno, y aquí es probablemente donde hubo más discusión, ¿no? De hecho, en este trabajo lo que podéis observar, si no recuerdo mal, es de la Johns Hopkins, ellos lo que hacen es determinar la validez del antígeno de la PCR en relación al cultivo celular en pacientes que llevan menos de 7 días de sintomatología. El antígeno lo hacen en frotis nasal, la PCR lo hacen en frotis nasofaríngeo. Y lo que observan es de que la proporción de concordancia positivo y negativo es altísima, tanto para el antígeno como para la PCR, repito, en relación al cultivo celular, pero en cambio el valor predictivo positivo de la PCR es muy bajo en relación al cultivo celular, mientras que se mantiene alto con respecto al antígeno. En definitiva, corroborando lo que ya he comentado antes, ¿no? Que realmente cuando tenemos cultivo celular positivo, también hay mucha carga viral en muestra respiratoria, y esto facilita también que la técnica de antígeno sea positiva. Por el contrario, la PCR puede detectar cargas virales mucho más bajas o mantenidas en el tiempo, que no tienen probablemente una relación clara con la viabilidad. Bien, este hecho a nosotros nos sirvió muchísimo porque, por ejemplo, entre el 15 y el 25 de octubre de 2020, aquí en Vall-d'Hebron tuvimos picos de más de 9.000 muestras al día, con lo cual nos colapsamos, como es lógico natural. A partir de aquí derivamos todo el diagnóstico a la primaria a través de pruebas de antígeno que podían realizarse a la cabecera del paciente, y especialmente en pacientes que llegaban con menos de 5 días, ¿no? Ahora bien, cuando esto lo llevamos a los servicios de urgencias de los hospitales, vemos que la sensibilidad del antígeno baja a un 66%, y esto probablemente es debido a que el paciente llega mucho más tarde. Y si lo llevamos, es un trabajo de David Navarro de Valencia, si lo llevamos a los contactos, pues la sensibilidad es del 48%, ¿no? Por lo tanto, esto es importante porque hemos dejado de hacer en la primaria, hemos dejado de hacer contactos porque ya veíamos que eran negativos y haciendo PCR salían positivos, pero en cambio los casos continuamos haciéndolo con antígeno, que tiene muy buena rentabilidad. Y esto es algo muy parecido también en residencias, donde el antígeno, cuando lo comparamos a la PCR, la sensibilidad es baja, pero cuando se compara al cultivo celular, la sensibilidad vuelve a subir de nuevo. Por lo tanto, si lo que vamos a buscar es transmisibilidad, probablemente las pruebas de antígeno en el contexto de un brote, como es en este caso, pues pueden ser útiles por las razones que también ya he comentado, ¿no? Bien, todo esto lo que llevó es decir, bueno, ¿y por qué no utilizamos las técnicas de antígeno? Pues me lo hago antes porque esto es muy fácil, me hago un frotis nasal y luego me voy a cenar con mis amigos, ¿no? Bien, pues esto es lo que hicieron en la Casa Blanca, básicamente. Y creó un brote de 22 personas, entre ellos el presidente Trump y su mujer, ¿no? De todas formas, bueno, se continuaron, ¿no?, viendo hasta qué punto podíamos utilizar, era útil el antígeno, y el grupo de Germán Trias y Pujol realizó una prueba piloto en el Palau Sant Jordi con un concierto de Love of Lesbian, a 5.000 espectadores, ¿no?, que acaban de publicarlo en Lancet Infectious Diseases, y ellos no demuestran diferencia entre el grupo control y el grupo experimental. Prácticamente no tuvieron casos de transmisión. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues la diferencia es lo que ven en la foto, ¿no? Es decir, que FFP2 obligatoria, ventilación adecuada. Por lo tanto, y test de antígeno previo, ¿no? Es decir, al final la transmisión del virus está causada por el comportamiento humano mucho más que por la ausencia de pruebas. De hecho, también cuando en el antígeno, si vamos, por ejemplo, a compararlo, es un trabajo del CDC en 2 campos universitarios con PCR antígeno cultivo celular, los sensibilidades del 41%. De todas formas, bueno, lo que podríamos estar discutiendo es si con el antígeno podemos detectar los grandes transmisores, que al final son la principal causa de transmisión en brotes durante la COVID. Y de hecho, Michael Mina, que es un epidemiólogo de Harvard, ha creado una gran polémica en la red y en las revistas científicas, con muchos detractores, muchos defensores, en donde las pruebas de antígeno lo que hay que hacer es hacerlas muy secuencialmente, de forma muy repetitiva, y con esto siempre seremos capaces de detectar
detectar el momento en el cual esa persona es transmisora, mucho más que no si hacemos PCRs de tanto en tanto. Lo que pasa es que también es verdad que con probabilidades pretest muy bajas de ser positivas, la posibilidad de tener un gran número de falsos positivos es muy alta, especialmente teniendo en cuenta que la calidad de estas pruebas de antígeno es extraordinariamente heterogénea. Bien, con respecto a la serología, ya lo he dicho, solo tiene valor en estudios de seroprevalencia en estos momentos, prácticamente para nada más. En este trabajo de David Navarro también demuestra, como en otros trabajos se demuestra, que no hay correlación clara y evidente entre la presencia de anticuerpos medidos por las técnicas comerciales actuales y la capacidad de protección frente, y por lo tanto la capacidad de neutralización frente a SARS-CoV-2, como también demuestra este estudio de Rockefeller, pero incluso con la serología puede haber, como ya he dicho, seronegativización, o bien porque son cuadros leves, o bien porque estamos utilizando dianas que tienen tendencia a negativizarse a la larga, y por lo tanto hay que ir con cuidado incluso en los estudios de seroprevalencia. Ahora estamos hablando de los IGRAS, justo empezamos a trabajar con IGRAS, con cuantiferol, veremos si esto puede ser un buen correlato de protección o no en un futuro, y todavía yo creo que queda mucho por trabajar. ¿Qué es lo que nos queda pendiente? Bien, yo creo que aspectos pendientes, yo creo que probablemente vamos a tener que redefinir el diagnóstico en un contexto de vacunación masiva. No tenemos marcadores pronósticos claros, como puede ser la ARN-EMI, especialmente en los casos graves, o la carga viral rinofaringea o biomarcadores. Reinfección e infección en vacunados, esto es muy importante. Yo creo que ahí es donde hemos de poner el énfasis, porque hemos de saber, sabemos muy bien qué virus circulan, pero no tenemos ni idea de qué virus reinfectan, qué virus infectan en los vacunados. Y esto es muy importante, por lo que luego el doctor Roger Paredes nos explicará más tarde, ¿no? A continuación. No tenemos indicadores de protección, están apareciendo nuevas tecnologías que tenemos que ir incorporando, como el CRISPR en el diagnóstico. Ya no hablo de la secuenciación, que no voy a decir nada porque ya Roger Paredes ya nos lo explicará. Y de momento no tenemos ni un solo programa de control de calidad. Bueno, ¿cuál es el futuro del diagnóstico microbiológico? Pues el ostracismo. Olvidaros de todo lo que os he dicho hasta ahora, porque en estos momentos el futuro son los perros de biodetección de COVID, que sabéis que se acaba de publicar, que tienen una sensibilidad muy superior a la PCR en tiempo real en el screening del SARS-CoV-2. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Tomás, por tu excelente presentación y, por supuesto, por ceñirte al tiempo maravillosamente bien. Muy bien, pasamos al apartado de preguntas, respuestas. Mientras se anima alguien de la sala, voy a leer alguna pregunta que nos ha llegado a través de la web, y nos dice: muchas gracias por la presentación, profesor Fumarola. Ha comentado que en ciertas personas la aparición de IgG e IgM es muy variable. Las IgGs incluso pueden aparecer antes que las IgM. Y puede coincidir con la fase activa de la infección. ¿Sabe por qué, a diferencia de las recomendaciones de organismos internacionales, en España se recomienda realizar serologías en personas con PCR positivas para orientar? Dice el aislamiento, supongo que el diagnóstico. Por orientar, perdón. PCR, yo creo que no hay ninguna recomendación oficial en estos momentos de realizar serología en el contexto del diagnóstico de la COVID-19, ¿no? Ni tan solo para el retorno al trabajo. Incluso hoy el retorno al trabajo es puramente clínico, es decir, son 10 días, 3 días asintomático, vuelvo a trabajar sin PCR, sin serología, sin nada. Es decir, yo creo que en estos momentos la serología ha dejado de tener valor, como era lógico, ¿no? Y esto ya sabíamos que llegaría a pasar. Es decir, cuando no hay nadie con anticuerpos, nos fue muy útil inicialmente, cuando empezamos a tener ya un conjunto de población muy importante infectada, y ya no hablo de vacunada, pues bueno, la serología deja de tener un sentido, ¿no? Y por lo tanto, las últimas guías oficiales, por lo menos aquí en Cataluña, la serología no se contempla. Muy bien. Pasa otra pregunta también de la web, que dice: ¿se puede afirmar que no hubo transmisión en el Palau Sant Jordi si se sabe que la infección por SARS-CoV-2 en jóvenes suele ser paucisintomática y que no se realizó una búsqueda activa de casos entre los asistentes?
A ver, yo creo que esto lo pueden contestar. Yo creo que yo no soy quien ha de contestar esta pregunta claramente, ¿no? Pero yo creo que fue un buen ensayo, que tuvo resultados que se ha repetido este ensayo en otras áreas de Europa, se ha repetido en Holanda, se ha repetido en Francia, con los mismos resultados, ¿eh? Entonces, pero insisto de nuevo, ¿no? Es decir, que esto no deja de ser un ensayo clínico muy bien controlado, donde se le pide a la gente, por favor, lleva una FFP2, donde además tenga una buena ventilación, compórtate de esta forma, la gente está muy concienciada de lo que va a hacer, ¿no? Otra cuestión es cuando, y todos lo sabemos, cuando el ensayo clínico lo llevamos a la realidad, del campo de fútbol, donde ahí, bueno, ya no es una FFP2, es una mascarilla quirúrgica, donde además me están vendiendo bebidas, me están vendiendo comida, donde me estoy quitando la mascarilla porque me estoy ahogando, ya estoy hasta las narices y ahora me pongo a gritar a mi equipo y grito mejor sin mascarilla. Bueno, es decir, pero claramente en un ensayo controlado, con control previo de antígeno y con normas muy estrictas de comportamiento, pues no ha habido problema. Y eso es lo que demuestra el ensayo de Germain Striés y Pujol. Y yo creo que es un ensayo excelente y que además aporta una información muy buena y muy interesante además. Muchas gracias, Tomás. ¿Alguna pregunta en la sala? Sí, aquí hay una pregunta, por favor. Primero, una aclaración sobre la primera pregunta, que yo creo que que es verdad que el retorno o el desaislamiento es fundamentalmente clínico, pero todavía se sigue utilizando en profesionales sanitarios o profesionales de residencias. En algunos casos se exige una PCR negativa para la vuelta al trabajo y ha quedado, no sé si eso es recomendación oficial o no, pero ha quedado en que PCR seriadas positivas, pero IgG positiva, se permite volver al trabajo. Creo que iba por ahí. Y ahora va mi pregunta. Sé perfectamente que las serologías postvacunales no se recomiendan, pero en nuestro caso, bueno, en Vallebrón se está haciendo un estudio de seroprevalencia, con lo cual en analíticas, por otros motivos, se hacen IgGs y nos estamos encontrando compañeros de MICAP que nos han dicho que en personas vacunadas con Janssen sale IgG negativa más frecuentemente que con otras vacunas. Entonces es a nivel de curiosidad personal, porque a nivel clínico nosotros les explicamos a los pacientes que no tiene nada que ver, que están protegidos, que no se preocupen. Nuestro trabajo nos cuesta, porque es una prueba que no hemos pedido, pero bueno. Pero me gustaría, a nivel de curiosidad personal, ¿hay algún motivo por esto? ¿Es verdad o es una percepción, es un sesgo que no es verdad? A ver, esto es respecto al primer comentario, sí, antes no lo he dicho, ¿no? Pero evidentemente en el retorno al trabajo de aquellos profesionales que trabajan con población más vulnerable, los criterios son diferentes, ¿no? Es un criterio un poco más estricto, donde ahí sí que hay un criterio también de laboratorio en el retorno al trabajo. No son 10 días, si no recuerdo mal son 14. Además hay PCR o serología, es decir, es diferente el retorno en trabajadores que trabajan con población vulnerable. Bueno, respecto a si he entendido bien, porque yo no lo oía muy bien, es de la posibilidad de que hayan no respondedores a la vacunación, ¿no? ¿Cuál es esta posibilidad? Bueno, yo creo que aquí, personalmente, y eso, ahora sí que voy a hacer una opinión muy personal, yo creo que hemos cometido un error muy importante, porque nosotros en su momento propusimos hacer un seguimiento sistemático de la gente vacunada en áreas muy concretas, como podía ser un hospital, ¿no? Es decir, bueno, tenemos el hospital y además era algo que la gente nos lo iba pidiendo, nos lo pedía de una forma completamente anárquica y dijimos, bueno, ¿por qué no lo sistematizamos y hacemos una serología clara de postvacunal de los profesionales, ¿no? Bueno, esto se dijo que no, yo creo que con buen criterio se dijo que no, porque por las cuestiones que yo he dicho, ¿no? Porque no hay una buena correlación entre los anticuerpos, la presencia de anticuerpos y el nivel de protección. Pero ahí hemos perdido una información muy importante, creo yo, y que
sinceramente, no lo sabemos. Y es el porcentaje de no respondedores a la vacuna que en estos momentos estamos teniendo. Y yo estoy absolutamente convencido, como nos pasa con otras vacunas, como por ejemplo la hepatitis B, que podemos tener no respondedores a la vacuna. El tener no respondedores, es decir, el tener serologías negativas, ¿significa que no son respondedores? Bueno, esto es otro aspecto, porque el que tenga serología negativa no significa que no sea un no respondedor. A lo mejor es que tiene un título de anticuerpos suficiente porque no detectamos. También son vacunas que inducen inmunidad no solo humoral, sino también celular. Por lo tanto, bueno, la verdad es que en este aspecto, en estos momentos estamos muy perdidos porque no tenemos realmente un buen correlato que no sea un ensayo de neutralización, que es complejo, que no están estandarizados, que no son comparables. No tenemos buenos correlatos de neutralización en estos momentos. Y esto es un problema, sí, estoy de acuerdo. Y bueno, repito que yo estoy seguro, porque sí que lo hemos visto, ¿no?, que tenemos personas vacunadas que no han hecho, por lo menos que nosotros no hemos detectado anticuerpos pues, posteriormente. Ahora, de aquí a decir que no están protegidos, hay un tramo, ¿eh? Muchas gracias. En la sala hay una pregunta muy cortita, porque vamos ya muy justos de tiempo, para que no... Buenos días. Muy cortita respuesta. Sí. Muchas gracias por su presentación. Una duda me ha quedado. La variante alfa, si la red convencional es poco sensible, ¿qué estrategias o qué herramientas podríamos tener ante un caso de alta sospecha con una PCR negativa? Perdona, Fernando, ¿me puedes repetir? Porque no la he oído bien. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí. No, Fernando, es que a ti te oigo bien. Yo creo que es un tema de micro. A ver, has comentado que la PCR tiene una sensibilidad... Pero es que no te oímos, Sí, perdón. En la variante alfa, el profesor ha comentado que había una baja sensibilidad, podía escapar. Entonces, ¿qué estrategias o qué herramientas de detección podríamos tener ante un caso de alta sospecha? ¿Lo has oído, Tomás? En casos de alta sospecha, ¿qué posibilidades diagnósticas tendríamos cuando algunas variantes, como la alfa, ha comentado? No, en estos momentos no se escapa ninguna. Lo que pasa es que hay algún reactivo, es decir, porque tenemos varias dianas, es decir, cuando hacemos una PCR no lo hacemos frente a una única diana, sino frente a varias dianas. En estos momentos prácticamente la mayoría de PCRs utilizan dianas que no son la espícula. Precisamente el problema de la variante alfa es que tiene mutaciones en la espícula que son causa de negativos en la PCR. Ahora bien, incluso en aquellas PCRs que utilizan la espícula como una de las dianas, la PCR es positiva en las otras dos dianas. Es decir, que en ningún caso tenemos una PCR completamente negativa. Esto, de hecho, lo hemos utilizado nosotros como una ventaja para determinar de una forma rápida y sencilla, sin tener que ir a secuenciación, si era variante alfa o no era variante alfa, utilizando este tipo de reactivo, en donde veíamos que de las 3 dianas, la que era espícula era negativa, y las otras 2, que solían ser nucleoproteína y ORF, 1A, pues por ejemplo, eran positivas. Y esto nos permitía, de una forma muy rápida, determinar que aquí era una variante alfa o asumir tentativamente que era una variante alfa. Pero no, en ningún caso son causa de negativos completos en las técnicas de PCR. Pues muchas gracias, Tomás. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente ponencia. La siguiente ponencia va a ser el doctor Roger Paredes, jefe de sección del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Germán Trias i Pujol de Badalona, que nos va a hablar sobre las variantes virológicas y sus implicaciones clínicas y epidemiológicas. Pues muy bien, muchísimas gracias por la invitación, es un placer, el programa es excelente, realmente es una maravilla. Felicitar a los organizadores, a Joan Pau, al profesor Kaila y todos. Bueno, me han pedido que hable un poco de las variantes y de las posibles implicaciones clínicas y epidemiológicas. Este es un tema que nos tiene muy ocupados. Entonces, una de las ventajas de esta epidemia es que hay muchos gráficos, infográficos en muchas partes y que te ayudan mucho a preparar las presentaciones. Y de hecho, directamente cogí los gráficos del Variant Tracker del New York Times, que es una absoluta maravilla y ayuda mucho a poderlo explicar.
Bueno, el SARS-CoV-2 es un coronavirus que tiene esencialmente 30.000 pares de bases con distintos genes y veréis y que bueno, ha ido evolucionando desde que nos llegó, desde la primera cepa de Wuhan ha ido evolucionando. Y utilicé este gráfico para enseñaros dónde están las distintas mutaciones. Esto es un poco lo que ha pasado, ¿no? Es cómo han ido evolucionando las variantes. Si os fijáis aquí abajo a la izquierda, este fue el primer virus que nos llegó de Wuhan y ya rápidamente incorporó una primera mutación que era la de 614G, a partir de la cual ya se han generado todos estos linajes. Un linaje y una variante. Un linaje viene a ser una familia, ¿de acuerdo? Es el apellido. Si yo me llamo Roger Paredes, pues yo soy de los Paredes, ¿de acuerdo? Entonces soy la variante Roger Paredes de Iris, ¿de acuerdo? Soy la concreta dentro de mi familia, ¿vale? Entonces hay varios linajes y dentro de los linajes pueden haber distintas variantes. Por ejemplo, cuando hablamos de la variante India o ahora llamada Delta, en realidad la mayoría de las que estamos teniendo aquí es la .2. Hay otra que es el .1. Entonces, cuando nos referimos a la variante es el virus concreto con la combinación concreta de mutaciones y esta variante pertenece a una familia o un linaje, ¿no? Catalán linaje. Una de las cosas interesantes es que el virus evoluciona como todas las moléculas. Todas las moléculas en el organismo tienen un ritmo, lo que se le llama un reloj molecular, ¿de acuerdo? Y este virus, en realidad, ha ido evolucionando a un ritmo bastante constante desde el principio. No se ha acelerado como especie viral la evolución de este virus, pero lo que sí que se ha producido es que han salido en algún momento variantes nuevas o linajes nuevos que han hecho un salto, pero si os fijáis, por ejemplo, aquí en azul, que vendría a ser la variante alfa, en el tiempo cuando apareció la variante alfa supuso un salto respecto a la evolución que estaba siguiendo el virus, pero fijaos cómo se ha ido diversificando y en realidad no ha cambiado mucho el ritmo de evolución de este SARS-CoV-2. La gran suerte que tenemos es que a pesar de que es un RNA virus, tiene un mecanismo de comprobación de error cuando se multiplica. Y entonces esto hace que mute muchísimo menos que el VIH, el virus de la hepatitis C o ya no digamos el virus de la gripe, ¿de acuerdo? Donde además hay recombinación y rearrange. Y esto es una cosa que es muy buena para nosotros. Se calcula que puede haber unas 24 sustituciones cada año en este virus. Ese es el ritmo un poco de evolución. La realidad es que esto no ha variado mucho desde el principio. Este mismo gráfico y todos estos gráficos son de GISAID, los podéis encontrar, no tienen ningún misterio. Os muestran cómo se han ido generando las distintas variantes, la veis abajo en azul, la variante alfa, la beta, la gamma, luego explicaremos qué son, pero cómo van saliendo de variantes anteriores. Y finalmente, una información muy importante que podéis ver aquí es focalizando en esta zona, y miramos todo el genoma. Aquí, este gráfico arriba, estas barras negras, lo que identifican es la diversidad, de hecho es la entropía de Shannon. ¿Eso qué quiere decir? Nos señala los puntos donde el virus muta más, ¿vale? Y como os podéis ver, el virus donde muta, básicamente, es en Spike, ¿vale? ¿Y por qué muta en Spike? Porque Spike es la espícula, digamos, exterior, es donde se une al receptor celular, que sería el AC2, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hace el virus? El virus va buscando maneras de unirse de manera más fuerte y más eficiente para conseguir distintas cosas que ahora os explicaré. Entonces, si veis el gráfico, aquí abajo, las distintas frecuencias, veis que hemos estado viviendo al principio de la pandemia, la primera ola, la segunda, vivíamos en esta zona gris, ¿no? Que no tiene ninguna aplicación el color, ¿no? Pero es una zona donde no hablábamos en realidad de las variantes. Y ya desde noviembre del año pasado y enero de hemos empezado a ver ya variantes en color, que son las que nos están interesando. Hasta entonces secuenciábamos poco y quizá no lo veíamos muy importante, pero ya con la aparición de la variante alfa vimos que el tema de las variantes empezó a crecer y eso es lo que ha ido evolucionando. Hemos estado viviendo el primer trimestre de este año pasado con la variante alfa y ahora nos estamos preocupando progresivamente más de la variante delta que está en verde aquí abajo y que se está incrementando a nivel mundial. Una cosa que es muy importante, y este gráfico es del Economist, es de que en realidad cuando nos llega una variante, digamos, nos llega una variante india,
Quizá no nos llega. Quizá esta variante se está generando aquí. Hay un concepto que es la evolución convergente, que quiere decir que los virus en distintas partes del mundo evolucionan de la misma manera. Es decir, en Barcelona se pueden estar generando variantes indias a la vez que en la India y no necesariamente tienen que haber venido de la India. ¿De acuerdo? Esto lo que indica es que el virus tiene unos problemas evolutivos comunes en todo el mundo. ¿De acuerdo? Y los soluciona de la misma manera, esté en Santa Coloma o esté en Calcuta. ¿De acuerdo? Entonces, este también es uno de los motivos por los cuales se ha decidido, hay otros, cambiar los nombres a las variantes y dejar de llamarlas variante inglesa, variante india, etc. Entonces, que de repente encontremos una variante, yo qué sé, de Colombia en Barcelona, pues sí, puede ser importada, ¿vale? Es una posibilidad, pero también se pueden generar aquí y esto es lo que está ocurriendo en el mundo entero. Es bueno porque nos da pistas de qué soluciones está tomando el virus a nivel molecular en el mundo entero, ¿de acuerdo? Y por dónde deberíamos ir con las variantes, con las vacunas en el caso que fuera necesario. Este gráfico de una web que se llama Covariance, lo que os muestra es que es un gráfico complicado, pero en realidad lo que está mostrando es que muchas de estas variantes comparten un patrón común de mutaciones. Y eso lo que nos indica es que hay una serie de mutaciones que son muy críticas, que son muy importantes para que el virus evolucione, mientras que hay otras múltiples de las que se pueden generar que en realidad no se fijan, ¿de acuerdo? Y no quedan fijadas en la epidemia. Esta ha sido la evolución de las distintas variantes en Cataluña y esto lo hemos sacado de una web que está abierta y que podéis utilizar, que se llama COVIDTag, y hago propaganda porque la ha generado Marc Noguera en el laboratorio de Irsicaixa. Entonces, básicamente lo que os enseña es un poco cómo está yendo la evolución de las variantes a partir de los datos de GISAID en España. covidtag.pasec.org. También podéis ver los esfuerzos de secuenciación, es decir, dónde se está secuenciando más, ¿de acuerdo? Y bueno, de manera resumida, se está secuenciando más en Cataluña, ¿vale? Aunque en Cataluña hemos empezado más tarde, en La Rioja, País Vasco, Madrid y Valencia, ¿de acuerdo? Esto a nivel español es un problema, ¿vale? Porque nos indica que podemos tener sesgos y estamos caracterizando los virus que están en las zonas, digamos, más pobladas y seguramente también más industrializadas, sin entrar en muchos detalles. Sería muy interesante que se pudiera secuenciar de manera mucho más representativa en todo el país. Pero aquí lo estamos haciendo bien. Aquí es un poco como ha ido los esfuerzos de secuenciación, que también os encontraréis en esta página, COVIDTag.pasec, y podéis ver que, bueno, al principio, durante el primer año no secuenciamos demasiado, secuenciamos de manera muy anecdótica, ¿vale? Mientras que en el resto de España se secuenció mucho más, sobre todo en Nueva Valencia, Iñaki Comas, pero ahora lo estamos haciendo bastante bien, estamos generando entre Vall d'Hebron, Bellvitge, Clinic y nosotros, y espero no dejarme a nadie, la mayoría de las secuencias que se están encontrando en España. Bueno, ¿y a quién le importa todo esto? Bueno, nos preocupamos básicamente por 5 cuestiones. La primera es que una variante puede ser más transmisible. La segunda es que podría escapar a las vacunas. La tercera sería que podría ser más letal, ¿de acuerdo? La cuarta, como ha comentado el doctor Pumarola, es que puede tener un impacto en el diagnóstico, sobre todo si utilizamos zonas, y lo que buscamos para diagnosticar el virus son zonas donde el virus muta. Y finalmente, y esto más para los clínicos, puede tener un impacto muy importante en resistencia, sobre todo a los anticuerpos monoclonales. Porque los anticuerpos monoclonales, que luego el doctor Miró os explicará, y ayer tuvimos una gran noticia del estudio Recovery, ¿de acuerdo? Porque se vio en Inglaterra que uno de los monoclonales que se utiliza disminuye la mortalidad, y con lo cual cambia bastante muchas cosas, pero ya lo comentaba el doctor Miró después. Si el monoclonal va dirigido a una zona de la spike donde se incorporan mutaciones, este monoclonal puede dejar de funcionar. Y eso le ha pasado al monoclonal de Lilly, Bamlanivimab. Muy bien, entonces, de las múltiples mutaciones que pueden haber, aquí tenéis una representación, en 3 dimensiones, también del grupo del tracker de New York Times. Estas son las que nos preocupan más a menudo.
¿de acuerdo? Son las que están más presentes. La D614G ya apareció muy al principio. De hecho, nuestra ola ya fue con esta mutación. Lo primero que hizo el virus fue incorporar una mutación, que aquí la podéis ver, está en la zona del spike, aquí a la izquierda, que le confirió más capacidad de transmisión. Y nuestra ola ya la cogimos con esta mutación incorporada. Posteriormente, se han ido incorporando otras mutaciones que lo que hacen, sobre todo, lo que buscan es que esta espícula se una más fuertemente al receptor, de manera que el virus pueda infectar de manera más eficiente, esencialmente, ¿vale? Y distintas mutaciones están presentes en distintas variantes. ¿Qué tres tipos de variantes nos preocupan? Bueno, cuando hablamos de variantes las clasificamos, esta es una clasificación del CDC, entre variantes de interés, variantes de preocupación o variant of concern, y después tenemos las variantes of great consequence, de grandes consecuencias. Las variantes de interés son variantes que tienen alguna de estas mutaciones y que cuando las detectamos, cuando las vemos, decimos, uy, esto podría tener alguna consecuencia, ¿vale? Tanto en alguna de estas 5 áreas, sobre todo. Podría alterarme la transmisión, podría alterarme el diagnóstico, la terapéutica, el escape inmunitario, etc., ¿no? La veo que además se está incrementando, pero no tengo unas pruebas muy sólidas, ¿vale? Es una variante que nosotros le diríamos, bueno, hay que echar el ojo, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer delante de estas variantes de interés? Pues bueno, seguir secuenciando, caracterizar el laboratorio, hacer investigación epidemiológica para realmente entender. ¿Más alto? Sí, sí, perdón. ¿Qué? No sé. ¿No se activa? Disculpad. ¿Ahora me oís? Vale. Pues eso, variantes de interés, variantes de preocupación y variantes de grandes consecuencias, ¿vale? Variante de interés, resumido, es una variante que tiene alguna mutación y decimos, ay, esto quizás pueda incrementar la transmisión, pueda tener alguna de estas consecuencias, ¿vale? Lo que tenemos que hacer en estas variantes es seguir investigando, esencialmente, haciendo epidemiología, secuenciación, pruebas de laboratorio, confirmar si realmente se está produciendo este cambio, sí o no. Hay varias de estas variantes que se llaman epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa. Bueno, una es la variante en California, otra se documentó en Brasil, la otra es la variante de Nueva York, ¿vale? Son variantes que se vigilan, pero que de momento no tenemos unas pruebas muy contundentes de que sean, digamos, de que tengan alguna de estas alteraciones. Luego ya las variants of concern, ¿vale? Que son las variantes que nos tienen que preocupar, ¿de acuerdo? Son variantes en las que existe ya evidencia sólida de que o bien tienen un impacto en el diagnóstico o en el tratamiento o pueden tener un impacto en las vacunas. Son variantes que pueden tener, bueno, esto, lo que os he comentado, ¿no? Y que pueden tener además evidencia de incremento de transmisibilidad, quizás evidencia de más severidad, aunque esto todavía no se ha demostrado. Aquí lo que ya hay que empezar a hacer es notificarlas a la OMS, a CDC, a la salud pública, incrementar el testeo, buscar realmente, porque el peligro, hasta ahora todas las vacunas funcionan, pero el riesgo real que hay es de que quizás en algún momento pueda aparecer alguna que a día de hoy no ha aparecido, ¿vale? Pero no se puede descartar que en algún momento puede aparecer alguna de estas variantes que pueda escapar a las vacunas. Y si hace falta, si hiciera falta, pues bueno, modificar los diagnósticos. Las variants of concern son esencialmente estas 4, que son la alfa, que es la británica o variante de Kent, la beta, que es la sudafricana, la gamma, que es la que se encontró en Brasil, ¿de acuerdo? Y después la delta, que es la que nos está preocupando, sobre todo en este momento, porque está entrando en nuestro entorno. La variante de Kent, o la variante alfa, tiene varias mutaciones, pero esencialmente nos preocupan la N501Y. A la derecha veis la spike vista desde arriba, como si fuerais la célula, ¿de acuerdo? Os está llegando el virus, ¿vale? Y lo veis, la parte que se va a unir. Pues en el centro de este trímero hay una mutación que lo que hace es incrementar la unión al receptor.
Luego, mirado en la izquierda desde una perspectiva lateral, vemos que hay una dirección que está en gris, ¿de acuerdo? Que es esta que pone H6970, que es un trozo de spike que falta. Resulta que, como comentaba el doctor Pumarola, algunas de los reactivos para detectar mutaciones buscan 3 locus, ¿de acuerdo? Y uno de estos locus es justo este que está en la spike. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros tendríamos que tener 3 resultados positivos, el resultado de spike no sale negativo, ¿vale? No encontramos, vemos solo 2 y el de spike no lo encontramos porque falta este trozo, este cacho de virus, ¿vale? Así es como realmente se empezó a detectar que pasaba algo, ¿vale? Que pasaba algo. Entonces, esto, que es un problema de diagnóstico, también ha servido para monitorizar a la variante sin necesidad de utilizar la secuenciación. Lo que se han hecho es lo que se llama el de spike dropout, ¿vale? Se hacía una PCR y si el spike no amplificaba, se asumía que era una variante inglesa o una variante de Kent. Después hay otra mutación que lo que hace es, la 681, mejorar la eficiencia de la síntesis de proteínas. El alfa está por todo el mundo, ¿de acuerdo? La variante sudafricana, y no entraré en detalles, pero veis de nuevo que las mutaciones principales que nos preocupan, y aquí es la spike vista desde arriba, son sobre todo mutaciones que lo que permiten es incrementar la unión a AC2, ¿vale? Y generan una evasión a anticuerpos monoclonales, ¿vale? Que es esta mutación, la IC, la 484K. La variante sudafricana también se ha encontrado en muchos sitios, ¿vale? Incluido en España, pero no es tan transmisible como la inglesa y por eso no se ha impuesto, ¿de acuerdo? La inglesa ha seguido siendo más transmisible. La variante gamma, que es la variante de Brasil o Manaus, y también hay una que se parece mucho que es la japonesa, lo mismo. Evasión de anticuerpos monoclonales e incremento de binding al AC2. ¿Vale? Esta ha estado más, pues eso, en Brasil, América Latina, y aquí ha habido alguna, pero no se ha incorporado. Las variantes of high consequence, ¿vale? Ya son variantes que tienen un impacto muy claro en las contramedidas médicas, en las intervenciones que nosotros hacemos, que demuestran que los diagnósticos fallan, ¿vale? Evidentemente, demuestran que las vacunas fracasan, ¿de acuerdo? O que además tienen una susceptibilidad claramente disminuida a los anticuerpos monoclonales que nosotros utilizamos en la clínica, ¿de acuerdo? Y finalmente que tienen una enfermedad más grave y que suponen incrementos significativos de hospitalizaciones, ¿vale? Por tanto, es una variante realmente ya de altas consecuencias. ¿Cuántas variantes hay de estas? Ninguna, ¿vale? Por ahora ninguna, pero están definidas y podría pasar. No podemos asegurarnos de que esto no pueda pasar. Os pongo un resumen aquí, y eso es que son muchas cosas, ¿vale? Y luego si queréis, pues quizás con calma, no sé si las diapositivas están disponibles o no, o luego se pueden bajar o volver a mirar la presentación. Aquí tenéis un poco el resumen, ¿de acuerdo? Lo que no os he contado tanto es el efecto sobre los anticuerpos monoclonales, ¿vale? Pero quizás, básicamente, es el anticuerpo de Lilly, el primero que tuvimos, ¿vale? Que realmente deja de ser efectivo ante estas variantes, la beta, la gamma, la epsilon y la iota. Y después hay uno de los componentes de Regeneron que también va un poco peor, pero como Regeneron tiene 2 anticuerpos, el otro hace el efecto del primero. Muy bien, pues ¿y cuáles son las consecuencias? ¿De acuerdo? Sobre todo, new concerns of the Delta variant of the virus first seen in India, ¿vale? El primer concepto es que una variante más transmisible puede ser peor que una variante más letal, ¿de acuerdo? Dependiendo de la cantidad de gente que infecte, ¿sí? Por lo tanto, si yo tengo que escoger, preferiría una más letal que una más transmisible, ¿vale? Porque la más letal tiene un incremento de letalidad, pero es constante, y la más transmisible depende de la capacidad que pueda tener, puede terminar generando más muertos. Me pongo dramático. Entonces, pero no es solo la biología, ¿vale? El impacto que van a tener estas variantes va a depender, como siempre, de 3 factores, ¿de acuerdo? Una es la biología de la variante, lo que hemos hablado antes, ¿de acuerdo? La segunda son aspectos socioeconómicos.
que son muy importantes, ¿vale? Es el contexto en el que la variante aparece. Y ahí tenemos la deprivación social, aspectos culturales concretos, ¿vale? A veces religión, por ejemplo en la India hay determinados tipos de eventos religiosos pues, que son muy multitudinarios, no lo digo para criticar las religiones, sino como desde un punto de vista operacional. A veces la seguridad legal de los individuos, es decir, una persona que está ilegal en un país, pues, ya sabemos que puede no querer acceder a un test diagnóstico, a una vacuna, se puede querer esconder, ¿vale? El nivel de educación, la política, el liderazgo, ¿de acuerdo? Las adicciones, hay toda una serie de factores que se tienen que tener en cuenta y que seguramente estos factores son los que determinarán más nuestra capacidad en realidad de control de la epidemia. Después el tercer factor, que es súper fundamental, es nuestra capacidad de prevenir transmisiones. Entonces, nosotros prevenimos transmisiones, lo ideal es prevenirlas con las vacunas, ¿vale? Es vacunar a todo el mundo, que la gente no se infecte, no transmita, ¿vale? Pero estamos en una situación en la que estamos yendo muy bien y se está haciendo muy bien, pero todavía queda un porcentaje importante de población que desafortunadamente todavía no está vacunada. No porque no se esté haciendo bien, sino es que no hay más vacunas, ¿vale? Y finalmente queda el mundo, ¿no? Donde nosotros somos unos privilegiados y quedan muchísimas personas por vacunar. Y donde en estas zonas que están fuera de nuestro entorno seguirán evolucionando los virus. No sé cómo voy. Voy acabando, ¿no? Pues ya estamos. Entonces, os enseño la experiencia en la Metronord con Dani Prieto, con Clara Prats, con el grupo de la Metronord, toda la gente que hemos estado secuenciando. Lo que ha hecho, bueno, a ver, nosotros lo que queremos en el fondo es darle los datos a Clara y que Clara modele, ¿vale? Y para modele, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces, esta es la experiencia que tuvimos con la variante inglesa. Y sí, hubo una sustitución. Y además se equivocó de 2 días. ¿Vale? Nos lo dijo al principio, dijo, esto pasará tal día. Se equivocó a cabo de 2 días. Yo como soy clínico, me he coordinado toda la respuesta clínica, etcétera, etcétera, y tengo el sesgo del miedo porque he visto la primera ola, etcétera, 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 nos pusimos muy nerviosos, ¿vale? Porque creíamos que pasaría como en Inglaterra. ¿Y pasó? Pues sí, pero no. ¿Vale? Aquí tenéis los datos que ha generado el grupo de Clara, donde veis el número de casos, cómo iba disminuyendo a medida que la variante anterior se iba retirando. Y luego en rojo veis cuando entró la variante de Kent, ¿vale? Lo que hizo fue frenar la caída e incrementar un poquito relativo, incrementó el número de casos, ¿vale? Y bueno, no hubo una ola, hubo una olita, ¿no? Se hablaba de la olita, pues lo que hubo es una olita, ¿de acuerdo? O una ola no muy grande. Y esto es un poco, entonces, nuestra respuesta, las consecuencias en nuestro entorno de la entrada de la variante india fueron muy diferentes que las en Inglaterra, ¿de acuerdo? ¿Qué está pasando en el mundo? Bueno, aquí veis los datos en la India, ¿de acuerdo? Que todos los casos, a día de hoy, todos los casos son por esta variante. Estados Unidos está empezando también a ver esta sustitución de la variante Delta que se está incrementando. Y esto con permiso de todo el mundo, que la ha generado son datos de modelización que ha hecho Clara Prats a partir de los datos que hemos generado en Canruti. Veis cuál es la predicción de evolución de la variante Delta. Esto es en semana 22, que si no me equivoco es hace 2 semanas. Eso quiere decir que a día de hoy, si no nos equivocamos, que nos podemos equivocar y nos equivocamos a menudo, estaríamos ya seguramente alrededor de un 50%, si es que los modelos son buenos, y siempre son buenos, si los hace Clara, son buenos siempre. Entonces, lo que vemos es que, de hecho, en nuestro entorno, la sustitución se está produciendo a un ritmo un poco más rápido, de hecho, que lo que modelizábamos a partir de Inglaterra. En azul es un 60% de incremento de transmisibilidad, aquí sería un poco más, ¿vale? De todas maneras, los indicadores siguen siendo buenos. A día de hoy los indicadores siguen siendo buenos. Acabo, sí. Problema, tenemos un porcentaje de vacunados en Cataluña, que luego se hablará, que se ha incrementado mucho, pero todavía queda mucha gente susceptible. La parte buena es que toda la población mayor está cubierta, y esta es una diapositiva un poco anticuada de hace un par de semanas. Seguro que esto es mucho más ahora, ¿vale? Y lo que estamos viendo en Inglaterra, que se está hablando de que están incrementando los casos, si veis abajo a la izquierda, podéis ver el incremento, pero es un incremento que numéricamente, en realidad, en absoluto es pequeño, ¿vale? No es una crisis como la ola anterior que tuvieron.
Datos en Escocia sugieren que hay un doble de riesgo de hospitalizaciones, pero que hay una protección por las vacunas, ¿vale? Y os pongo solo 2 ejemplos. Es porcentaje de vacunación versus casos en Inglaterra, Estados Unidos y España. Podéis ver cómo España está un poco por debajo de Inglaterra y Estados Unidos, y en Inglaterra están incrementándose los casos, ¿vale? Y después los casos, digamos, que pueden ser distintos, que son la parte mala de la situación, que es Seychelles, Chile y Uruguay. Con lo cual, que eran poblaciones mucho más vacunadas que nosotros y a pesar de eso han tenido brotes. Entonces, las conclusiones son que los virus evolucionan en busca de supervivencia. La epidemiología molecular es crítica, pero siempre para informar las decisiones de salud pública. Los efectos de la variante alfa en Cataluña se mitigaron por el distanciamiento social, ¿de acuerdo? Y el porcentaje de vacunación. Ahora tenemos menos distanciamiento social, pero tenemos más vacunas. Y entonces, de esta ecuación, sencillamente, yo no sé qué va a pasar, ¿vale? No lo sé. Y la variante Delta está aquí, y las próximas semanas serán críticas para entender las consecuencias. Y la epidemia todavía no se ha acabado. Agradecer al consorcio de secuenciación, a Clara, a Martí y a Dani Prieto, que siempre nos da buenos consejos. Muchísimas gracias. Porque vamos muy justos. No hay ninguna pregunta en la sala. Bueno, pues a ver, tú has hablado lo primero del todo, la secuenciación, que es muy dispar en todo lo que es la geografía, ¿no? Sí. En todo el estado. ¿Cómo se debería realizar la secuenciación? ¿Cómo crees tú que se debería realizar? ¿En qué grupos poblacionales, casos? ¿Cómo se debe hacer de una forma sistematizada y lógica, ¿no? Claro, Ya que a todo el mundo no se le puede hacer, todos los casos, Sí, ¿no? nos interesa, nosotros lo que estamos haciendo en Cataluña, en estos 4 hospitales, es sobre todo hacer un muestreo aleatorio de los nuevos casos. Entonces tiene que ser, no nos interesa tanto los brotes, ni nos interesa tanto, lo que nos interesa es un porcentaje de los nuevos diagnósticos, así simple, y que sea lo más representativo de la epidemia. Entonces nosotros estamos, cada uno en Canruti estamos haciendo unas entre 100 y 200 por semana. Ahora un poco menos porque hay menos casos. En Valldebrón me consta que están también por ahí, en Bellvitge también se están haciendo, etc. Si pudiéramos hacer más sería mejor. Pero ahora ya lo que se trata es de que el muestreo sea representativo. Entonces lo que interesaría sería a nivel español de que se secuenciara en muchos sitios distintos, pero siempre de manera aleatorizada. O sea, un estudio muestral, pero luego, ¿de quién dependerá realizarlo? ¿Qué es el coste de ello? Claro, Eso claro. requiere personal, material, etcétera. Sí, hay que poner dinero. Yo estoy en una fase que las discusiones siempre, para mí, empiezan en cuánto dinero hay. Entonces, si hay dinero, pues se puede hacer más. Pero, a ver, la verdad es que todos los centros que hemos hecho esto, lo hemos hecho tirando de fondos. Al principio hemos empezado de fondos propios, y ahora sí que la Generalitat ha identificado estos hospitales y tenemos dinero para hacer esto. Esto no hay ninguna queja. Es más una cuestión de que en el resto de España seguramente tendría que ser el muestreo más significativo, y hombre, si pudiéramos hacer más muestras, porque aquí hay unos intervalos de confianza y hay un error. Pero... ¿Alguna pregunta? ¿No? Pues, sí, una. Aquí el micrófono, aquí delante, por favor. Y esta será la última, breve, por favor, y pasamos a la siguiente. Muchas gracias, Roger, por tu excelente presentación. Gracias. Yo te quería comentar, a ver si vosotros también estáis viendo en Canruti, lo que nos pasa a nosotros ahora estos últimos, yo diría, 15 días en Valldebrón, que estamos viendo fallos vacunales, estamos aumentado el número de fallos vacunales, estuvimos, pues, bueno, mucho tiempo, muchas semanas, diría incluso meses, sin tener casos positivos en profesionales sanitarios, porque igual que nosotros pues tenemos una cobertura vacunal muy alta, y ahora en estas últimas 2 semanas estamos viendo. La mayoría son casos asintomáticos y que se diagnostican en el contexto porque son contactos estrechos domiciliarios en su mayoría, ¿no? Pero bueno, también hemos tenido un ingreso hospitalario, una persona joven, sin factores de riesgo especiales, y también estamos viendo fallos vacunales en personas mayores, sobre todo mayores de 70 años, que son personas también vacunadas con 2 dosis, vacunación completa, y que han pasado días, ¿no? Estamos, bueno, Fumarola y su equipo están secuenciando
estos casos para ver realmente si aquí hay pues, más variante Delta o no. Y bueno, quería saber si a vosotros también os ocurre lo mismo. Estamos teniendo, la verdad es que estamos teniendo sobre todo fallos vacunales, pero son gente que han recibido una dosis, alguna persona mayor y gente joven que no se ha vacunado a día de hoy. Estamos en un ensayo internacional de tratamientos y no es muy representativo, pero entramos pacientes que requieren un tratamiento y requieren hospitalización y llega a haber hasta un 20% de personas que han recibido algún tipo de dosis de vacuna antes. Entonces, va a haber fallos vacunales, seguro. Seguramente serán en población muy mayor, con lo cual puede tener inmunodepresión. Claramente vemos en gente, por ejemplo, que toma rituximab y gente que se ha vacunado inmunodeprimida y gente que no se ha querido vacunar. Muchos casos en trabajadores sanitarios, por ahora no me consta. Hay alguno, pero es la duda, es lo que bueno, tenemos que mirar. Molt bé, pues muchísimas gracias. Gracias. Por vuestra presentación. Tercero, del que es directora, y nos va a hablar de la evolución de estudios de seroprevalencia y de la inmunidad de grupo. Hola. ¿Se ve la pantalla? Espero que sí. Hola. Bueno, pues muchas gracias por invitarme y voy a hablar de lo que conocemos de la seroprevalencia en función del estudio NECOVID, el Estudio Nacional de Seroprevalencia, y una pequeña aproximación a dónde estaríamos ahora mismo en la inmunidad de grupo. Bueno, ¿por qué se hizo el estudio de seroprevalencia o se planteó? Pues simplemente hay que ver las gráficas. Voy a coger el puntero, perdón. Simplemente hay que ver la información que tenemos a partir de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica de los casos confirmados, como aparentemente la primera onda epidémica era de escasa magnitud y se debe, como todos ustedes saben, a la escasez de pruebas diagnósticas y al hecho de que la PCR estaba restringida y no se diagnosticaban todos los casos. Cuando observamos, ponemos estos datos en el contexto de los excesos de mortalidad, el sistema de vigilancia de la mortalidad diaria que tenemos aquí en el Centro Nacional de Epidemiología, pues claramente se ve... No se observa, no se está compartiendo pantalla. ¡Ay, perdón! Lo siento. Vuelvo a ello. ¿Ahora? ¿Se ve ahora? Sí, ahora se ve. Gracias. Vale, lo siento mucho. Bueno, estaba comentando que el Estudio Nacional de Seroprevalencia fue una necesidad porque en la primera onda epidémica teníamos un subregistro muy claro de los casos, como pone de manifiesto el exceso de mortalidad que se observó en ese momento, aunque esto no son muertes entre los infectados, pero claramente demuestra el efecto que tenía la pandemia y cómo en los datos que tenemos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica no nos podíamos creer la magnitud de lo que estábamos contemplando, no se estaban diagnosticando todos los casos y por eso se puso en marcha el Estudio Nacional de Seroprevalencia para tener una idea de cómo era la difusión de la pandemia, de esta nueva pandemia en nuestro país por áreas geográficas y de alguna manera conocer su evolución. Seguimos los criterios de la OMS, hicimos un diseño poblacional en el que muestreábamos hogares a partir de las secciones censales, con 2 niveles de estratificación. Para tener una información geográfica razonablemente desagregada, elegimos la provincia como unidad primaria de estratificación, porque las comunidades autónomas son muy grandes, bueno, son muy heterogéneas en su tamaño territorial. Y un segundo nivel de estratificación, que fue el tamaño municipal, que para nosotros era una variable subrogada de la densidad de población, que está muy relacionado con la probabilidad de transmisión de un virus respiratorio. Con este diseño, que probablemente todos ustedes conocen ya,
Hicimos 3 rondas, siguiendo, como digo, las recomendaciones de la OMS que se realizaron, se iniciaron cuando el país estaba confinado. Empezamos el 27 de abril, la finalización de la primera ronda coincidió con el inicio, bueno, de hecho fueron datos que se tuvieron en cuenta para mostrar para declarar la desescalada en distintas fases a lo largo del territorio. Entonces, en esta primera onda epidémica para nosotros está caracterizada por estas 3 rondas que no mostraron grandes cambios en la seroprevalencia. Saben que durante el verano la situación fue muy estable y hubo una 4ª ronda que corresponde a la segunda onda epidémica de la que hablaré después. Elegimos en aquel momento los 3 diagnósticos. Como ha comentado el doctor Pumarola, pues estaban en fase de desarrollo, no teníamos unas buenas herramientas, nos decantábamos por tener un test rápido si era posible aplicar, porque permitiría la mayor participación de la gente, ya que evitaba la extracción de sangre y por lo tanto pues, la negativa que normalmente en estudios epidemiológicos encontramos en ciertos sectores de la población a dejarse pinchar. Bueno, el test rápido obviamente también lleva un pinchazo. Esta es el cronograma de cómo hacíamos el estudio y en el Centro Nacional de Microbiología se fueron testando muchas herramientas hasta que apareció el test que finalmente utilizamos, que mostró tener una razonable sensibilidad para lo que estábamos en ese momento. El estudio es muy pequeñito y por tanto encontramos una altísima especificidad. Probamos tanto en sangre por pinchazo en el dedo como en sangre extraída, con extracción de sangre, porque había en ese momento la duda de si funcionarían los test de la misma manera. Encontramos los mismos resultados y decidimos utilizar este test para facilitar la participación y utilizar una herramienta más precisa que apareció en ese momento, que fuera automatizable con la colaboración de los laboratorios de todas las comunidades autónomas, que fue el test de Abbott. Ambos están dirigidos a distintas dianas del virus y esto probablemente también tiene que ver con o influye en la cinética de los anticuerpos. Esta herramienta se testó también en el Centro Nacional de Microbiología. Estos son los resultados que encontramos y luego en una publicación posterior en el suplemento nosotros hicimos un metaanálisis para conocer las características de este test, que ha sido muy utilizado en la literatura y encontramos que efectivamente tiene una mayor sensibilidad por la voz y hasta donde conocemos de los test ampliamente disponibles para grandes estudios es el test que tiene una mayor especificidad, que es un tema clave en el contexto de utilizar estas herramientas en el medio poblacional para conocer la situación de infección en una primera onda epidémica. Bueno, utilizamos también unos cuestionarios epidemiológicos para tener más información de los casos, sus contactos y la posibilidad de que hubieran sido testados anteriormente. Y bueno, tuvimos la suerte de que la población entendió el interés del estudio y tuvimos una altísima participación, en el que 69% de los elegibles son las personas que el Instituto Nacional de Estadística nos decía que vivían en esos domicilios. Estábamos confinados y había mucha gente que no estaba en el domicilio donde está empadronado, bien porque se había movido o bien porque no había cambiado de padrón. Entre aquellos que pudimos contactar, pues tuvimos una respuesta del 77% de los contactados y una adherencia muy grande en el estudio. La mayor parte de las personas que participaron en la primera ronda participaron también en la segunda y en la tercera. Casi se aproxima al 90%. El estudio permitía a personas que no habían sido contactables o que habían declarado que no estaban interesados de participar en una de las rondas, participar en las siguientes. Bueno, con esto hemos comparado los resultados de los participantes de estas rondas con lo que conocemos de la población general española y son muy altamente representativos. Es difícil en un estudio epidemiológico contar con una mayor representatividad. Obviamente los extremos en niveles socioeconómicos, como ocurre siempre, están ligeramente infrarrepresentados. En los pesos que utilizamos para analizar la información tenemos en cuenta estas características para obtener una foto lo menos sesgada posible.
Como saben, los resultados de la primera ronda se publicaron en el Lancet y bueno, llamó la atención la altísima variabilidad geográfica de la pandemia en nuestro país, que ya la conocíamos también por la situación tan diferente que se estaba viviendo en unas zonas, en unas comunidades y en otras. Pero más allá de esto, lo que también pudimos observar es que en ese momento y con las características de ese virus, un tercio de la población, un tercio de los infectados, de los que tenían anticuerpos, eran asintomáticos, más o menos. Y también vimos que el virus infectaba a todos los grupos de edad más o menos por igual, con una ligera menor seroprevalencia en los grupos más jóvenes, pero no encontramos grandes diferencias por edad, cosa que sí se observaba cuando veíamos los casos declarados, obviamente. Y no había diferencias en hombres y en mujeres. Los datos que teníamos a partir de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica sugerían un exceso de mujeres que, bueno, posiblemente estaba relacionado con la mayor presencia de mujeres en los sectores esenciales y concretamente en el sector sanitario. Como hicimos las 3 rondas seguidas, pudimos ver cuáles eran las seroconversiones en ese momento, que se acercaban, estábamos hablando de la situación después del confinamiento, pues a un 1%. Y como bueno, eran mayores en personas que habían declarado que tenían anosmiageusia, que ahora sabemos que es uno de los síntomas, sino el más específico de la infección, aunque no lo padecen todas las personas, obviamente. Lógicamente era mayor en aquellas personas que tenían un antecedente de PCR positiva en 3 rondas y lógicamente también entre aquellas personas que manifestaban haber estado conviviendo con una persona diagnosticada de COVID. También en ese momento encontramos el fenómeno de seroreversión, que era mayor en aquellas personas que eran asintomáticos o paucisintomáticas y que esto se ha constatado muy claramente luego en la literatura. Bueno, la segunda fase del estudio corresponde a la 4ª ronda que se llevó a cabo en noviembre, a finales de noviembre, coincidiendo con la bajada de la segunda onda epidémica. Se esperó a la vacunación por la gripe, etcétera, porque este estudio está realizado con la colaboración de atención primaria en todas las comunidades autónomas. Era muy importante no sobrecargarlo. Y consideramos que esta 4ª ronda es representativa probablemente de lo que ocurrió en la segunda onda epidémica en el país. La participación fue algo menor, estábamos en una situación también en el país más complicada, pero bueno, participaron el 63% de los elegibles. Encontramos en ese momento una seroprevalencia que ya no seguía habiendo diferencias marcadas entre las comunidades autónomas y las provincias, pero había disminuido la heterogeneidad geográfica, mostrando pues, la difusión de un virus a través de todo el territorio, ¿no? También pudimos, al ser la misma cohorte la que estábamos analizando, dar una estimación de nuevas infecciones, es decir, de personas seronegativas en las 3 primeras rondas que eran positivas en la 4ª y se acercaba a un 4%, aunque era heterogéneo como vemos aquí y algunas zonas duplicaban esta cantidad como lo que vemos aquí en Lérida. Además, en esta 4ª ronda hemos podido constatar claramente la pérdida de anticuerpos, al menos con las herramientas que estamos utilizando, que probablemente no son las óptimas. Para aquellas personas que tenían anticuerpos en la primera ronda determinados por el test de Abbott, encontramos que en la 4ª ronda el 58% ya no los tenían. Utilizando un segundo test que va dirigido a otra diana, este porcentaje se reducía a un 43%. Así que, bueno, pues la seroprevalencia nos serviría en este momento para mostrar el acúmulo de la difusión de la epidemia en el país. Los anticuerpos disminuyen, pero afortunadamente hay constancia, este es un artículo bastante reciente, de que parece que el hecho de no detectarlos tal vez están ahí y las herramientas que estamos utilizando no son suficientemente sensibles, pero el hecho de que no los detectemos no significa que no exista inmunidad. Y por lo tanto, esto es lo que nos daría un poco pie para poder utilizar los datos de NECOVID y estimar de alguna manera, con mucha precaución, cuál es el estado y cómo estamos frente al concepto de inmunidad de grupo.
Teniendo en cuenta o asumiendo que los anticuerpos fueran un marcador de esa inmunidad y teniendo en cuenta todas las personas en el COVID que han tenido anticuerpos en alguna de las rondas, nos acercábamos al final de la cuarta ronda a una prevalencia global de casi de un 10%, que en algunas zonas como Madrid pues se aproximaba más a un 20% por la situación de la primera onda epidémica. Y bueno, la cuarta ronda se realizó aquí y ¿qué ha ocurrido después? Y todo lo que voy a contar ahora o a exponer ahora es una conjetura sobre cómo puede ser la situación ahora mismo con los datos que tenemos. Oleadas o rondas del estudio N-COVID no se han realizado más, había alguna más prevista, pero en este momento todo el esfuerzo está puesto en la vacunación, lo cual parece lógico. Entonces vamos a obtener los datos, a juntar la información que tenemos del estudio de seroprevalencia con la información que tenemos de la declaración de casos, aunque no son fuentes comparables, para estimar qué porcentaje de personas tendrían cierto grado de inmunidad en nuestro país. Como los anticuerpos tardan unas semanas en aparecer, lo que he hecho es recoger los datos declarados a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica a partir de 3 semanas después, antes de la realización de la cuarta ronda del estudio de seroprevalencia, para constatar que bueno, desde entonces se habían declarado en el país 2.400.000 casos. ¿Vale? Entonces, una aproximación a la seroprevalencia actual, con todas las reservas, y solo hecho a nivel nacional, esto habría que adaptarlo a cada nivel geográfico, sería que en el-COVID nos estaba diciendo que un 10% más o menos de la población española, es decir, unos 4.700.000 personas tenían o habían tenido anticuerpos IgG. La Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica en ese periodo nos dice que hay 2.400.000 nuevas infecciones, porque ahora se declaran todos los casos positivos por test diagnósticos, por PCR, antígeno, etcétera. Y podemos suponer que la red no lo abarca todo y vamos a suponer que la capacidad de detección, que tal vez es muy grande lo que he puesto aquí para ser conservadores, es de un 80%. Y que habría, por lo tanto, el número real de nuevas infecciones probablemente es mayor porque la detección es menor, pero para no sobreestimar la inmunidad global he considerado poner 80%, bueno, pues habría unos 3 millones de nuevas infecciones, lo que nos aproximaría a una inmunidad, un cierto grado de inmunidad por infección natural, que sería del 16,4%. Y aquí entra en juego ahora la vacunación. La vacunación que en este momento se está desarrollando en nuestro país a muy buen ritmo y que por tanto estos datos van a ir cambiando muy rápidamente. Este es el informe disponible en el Ministerio en la fecha, en el día de ayer. Había 13 millones de personas vacunadas con la dosis completa y si contabilizamos a todas las personas que al menos tienen una dosis, vemos que se aproxima a 22 millones y bueno, pues estos son los cálculos que he hecho. Dentro de los vacunados hay personas que tuvieron la infección de forma natural, por lo tanto no habría que contarles 2 veces y por tanto he multiplicado esta cifra por el porcentaje de personas que no habían tenido anticuerpos de acuerdo a N-COVID, que sería un 83,6. Bueno, esto nos daría un porcentaje de personas inmunes gracias a la vacunación de un 23,2% y asumiendo una efectividad no del 100%, pues sería de un 20,9%. Por otro lado, también sabemos que las personas parcialmente vacunadas también tienen un cierto grado de inmunidad, que asumiendo que fuera de un 50%, pues tendríamos esta otra cifra que ven aquí. ¿Contribuyen los vacunados a la inmunidad de grupo? Parece que hay bastante evidencia ya indirecta de que las personas vacunadas, o sea, la vacuna te protege de las infecciones graves, pero no está claro que te proteja de la infección o de la posibilidad de transmitir a otra persona. Este artículo, que es muy reciente, muestra cómo los vacunados realmente disminuyen de manera eficaz la transmisión a otros colectivos cercanos y por tanto pues podemos considerar que los vacunados están contribuyendo realmente con toda la incertidumbre que existe en este momento o al menos parcialmente a la inmunidad de grupo.
Por tanto, podríamos decir que con cierto grado de inmunización global en nuestro país estamos en el entorno del 37%. Si solo tenemos en cuenta aquellas personas que han tenido la vacunación completa, o llegaríamos a un 45%, asumiendo que aquellas personas que han recibido una primera dosis podrían tener un cierto grado de inmunidad. Este es un artículo bastante reciente, es un preprint de hecho, que mediante modelos basados sobre todo en el conocimiento del número de casos que se han producido en una serie de países y la situación vacunal y los datos que tenemos de RT, de R0, cuál sería el porcentaje de personas que tendrían que tener, o sea, dónde se situaría, la inmunidad de grupo para ser eficaz, a qué porcentaje deberíamos llegar. Para España ellos calculan un 58%, pero todos estos cálculos están hechos sin tener en cuenta la mayor transmisibilidad de las nuevas variantes que, como ha comentado el ponente anterior, pues es un tema importante. Bueno, toda esta aproximación tiene muchas limitaciones. Hay que tener en cuenta que el Estudio Nacional de Seroprevalencia no incluye a la población española no institucionalizada, que sí está incluida, por ejemplo, en todos los datos que estamos barajando de vacunas. De hecho, fueron los colectivos que primero se vacunaron y, por tanto, al no conocer, al no tener denominadores para personas de residencias, no he podido hacer una extracción de esa información para calcular qué ocurre en la población no institucionalizada. Los test que utilizamos durante el estudio no son perfectos, ni mucho menos, y probablemente el porcentaje de personas que tienen inmunidad natural porque han sido infectadas es mayor. Sabemos que no todas las personas desarrollan anticuerpos y probablemente los test que hemos utilizado tampoco han sido capaces de detectar todas esas infecciones. Y luego, como ya señaló el primer ponente, los anticuerpos no son sinónimos o marcadores de inmunidad. Y luego tenemos otras incertidumbres que están muy relacionadas con la inmunidad de grupo. Las nuevas variantes implican, muchas de ellas, mayor transmisibilidad. Esto afecta, por lo tanto, a los cálculos, a la fórmula con la que se calcula la inmunidad de grupo. Tenemos también el tema de las reinfecciones, hasta qué punto se pierde la inmunidad natural y también hasta qué punto, como se ha comentado ahora, se pierde la inmunidad inducida por las vacunas. Estamos aprendiendo de un nuevo virus y tampoco sabemos cómo es la evolución de la inmunidad en el tiempo. Todos los datos que se barajan están basados en lo que se conoce de coronavirus que son similares a SARS-CoV-2. Y ya está, no tengo nada más, únicamente agradecer a las personas muy implicadas en el Estudio Nacional de Seroprevalencia, a los impulsores desde el Ministerio de Sanidad y desde el Instituto de Salud Carlos III, a las personas en el Centro Nacional de Microbiología, su director y la jefa de serología, que han realizado un excelente trabajo, y a mis compañeros de epidemiología, Beatriz y Roberto, que son en gran parte o totalmente responsables del diseño. Muchas gracias. Pues nada, pasamos a la sección de preguntas, comentarios. En la web de momento no ha llegado ninguna pregunta. ¿Alguien de la sala? Sí, aquí delante, por favor. Hola Marina, soy Cristina Rius. Me gustaría preguntarte por el efecto, o si habéis detectado el efecto de la desigualdad social y económica en los datos de prevalencia, de seroprevalencia. Gracias. Muchas gracias. Es una pregunta muy interesante. Como teníamos 20 minutos y me pidieron hablar de la inmunidad de grupo, quité esas diapositivas. Pero efectivamente hemos visto claramente diferencias entre la primera y la segunda ola epidémica. En la primera onda epidémica no encontramos grandes diferencias socioeconómicas y, de hecho, si existe alguna, aparte de que las ciudades están más afectadas, es decir, los municipios con mayor densidad de población tenían seroprevalencias ligeramente mayores, la seroprevalencia era algo mayor en las secciones censales, que son los datos que nosotros tenemos, y en las personas con mayor nivel de estudios, en las secciones censales de mayor
nivel socioeconómico. Lo atribuimos, aunque eso no lo sabemos bien, por la mayor movilidad de estas poblaciones y mayor salida al exterior. En la segunda onda epidémica, en la cuarta ronda, es muy claro la mayor repercusión en los sectores menos favorecidos. El estudio NECOVID probablemente no es la mejor herramienta para investigar en profundidad las diferencias socioeconómicas, pero sí que es evidente, pone de manifiesto al menos la dificultad que han tenido aquellos hogares que están en zonas más deprimidas, probablemente para aislarse o para defenderse del virus. Y también hemos encontrado diferencias por edad y por sexo. En los hombres, el colectivo más afectado han sido los varones de 20, más afectado, quiero decir, con mayores niveles de seroprevalencia. Son los varones de 20 a 24 años, sin embargo, las mujeres son las mujeres con seroprevalencias mayores son las mujeres de 50 a 54 años. Y todo esto para nosotros es sugerente, aunque, como digo, el estudio probablemente no es el mejor contexto para estudiar esto en profundidad. ¿Alguna pregunta más en la sala? En el chat tampoco ha llegado ninguna pregunta. Bueno, estamos ya llegando al final. Simplemente se plantea realizar una quinta ronda. ¿Y cuándo sería? ¿Con qué criterios? Pues no lo sé, francamente, porque la realización de una nueva oleada no solo depende de las personas que estuvimos implicadas en el diseño, sino que es un acuerdo del Consejo Interterritorial. En el momento en el que realizamos la cuarta ronda y siguiendo los criterios que en ese momento tenía el ECDC, pusimos sobre la mesa, primero aprendimos que las primeras rondas fueron demasiado seguidas. Seguimos las indicaciones de la OMS, pero en aquel momento la onda epidémica de nuestro país no tenía la variabilidad suficiente como para mostrarlo en un estudio de seroprevalencia tan rápido. Pusimos sobre la mesa la posibilidad de hacer al menos 3 rondas, o sea, la de noviembre que se hizo, una creo que recordar, estoy hablando de memoria, en febrero y otra en mayo-junio. El estudio necesita necesariamente contar con los servicios de atención primaria y en este momento todos los esfuerzos están dirigidos a la vacunación y parece razonable que sea así. A mí personalmente me hubiera gustado tener una quinta ronda en junio para conocer la situación de inmunidad de cara a las medidas del verano. No es que el estudio de seroprevalencia lo diga todo, pero podría aportar información relevante. Pero bueno, pues como digo, en este momento la vacunación es más importante y desconozco si vamos a tener una ronda posterior. Cuando terminemos la vacunación. En ese momento, y esto es un criterio mío, vamos, no es solo mío, es compartido por las personas implicadas en el diseño, sería importante identificar personas, o sea, ir con herramientas dirigidas a distintos antígenos del virus para saber al menos qué personas dentro de los vacunados o qué personas tienen inmunidad por infección y qué personas están vacunadas y tienen anticuerpos frente a la diana de la vacuna, la proteína S. Pues muchísimas gracias. Pues, sí, terminamos aquí esta mesa y ya damos paso. ¿Una pregunta? Una pregunta, bueno, pero tiene que ser muy cortita. Muy cortita, sí. In extremis. Tenemos una pregunta en la sala muy cortita. Sí, hola Marina, Juan Bellido, soy de Castellón. La pregunta sobre la seroreversión, que ha sido bastante alta, ¿había diferencias por edad? Sí, es algo que estamos estudiando ahora. Lo que estamos viendo en general es que las personas que tienen una infección más leve se lo revierten antes. Muy bien. Pero ahora mismo no te puedo dar los datos por edad porque francamente estamos en este momento analizando eso. Muchas gracias. Como la edad está asociada al porcentaje de asintomáticos,
Hay un artículo que va a salir ahora mismo sobre la caracterización de los asintomáticos a partir de COVID y de los sintomáticos, y la edad está asociada. Luego, si los asintomáticos se los revierten antes, y esto es clarísimo, claramente hay diferencias por edad. Perdón. Muchas gracias, doctora Pollán. Damos por finalizada esta mesa y damos paso a la siguiente mesa. Una pausa hasta las 11, que es cuando retornaremos, volveremos. ¿De acuerdo? Vale. O sea que a las 11 en punto volvemos con la siguiente mesa, ¿eh? Vale. De aspectos clínicos y terapéuticos de la COVID-19. Muchas gracias.